Buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren. Hola, ¿qué tal, Hugo? Nos vemos otra vez en agosto. Viene siendo este que es el segundo, ¿no? El segundo video en agosto. El segundo Correcto, video en con agosto, respecto a sí, la Breaking segunda. News. Ujú. Así es. Sí, creo que también ya salió el mes pasado a finales de newsletter y a finales de este mes irá saliendo la segunda newsletter, donde incluiremos también los links a estas noticias de lo que hemos estado llevando a cabo en las últimas 2 semanas aquí en Endocéntrica. Entonces, Hugo, nos compartes. Pues mira, Alex, hemos recorrido algunos temas similares que vamos a platicar. Vimos en el grupo didáctico el trabajo del circuito neurogenético, que ahorita les platico en qué se basa, qué se ve, cómo se trabaja en la parte didáctica. En la escuela vimos el circuito que tiene que ver con la parte de la espiritualidad. Sí, y vimos ahí dos temas importantes. Uno que tiene que ver con la parte de cómo emerge la espiritualidad de una persona y la otra es cómo se fusiona la espiritualidad con la gente. ¿Sí? Y lo vimos en dos partes. Una que tiene que ver con las afinidades naturales o instintivas que hay, pero también hay una parte que se ha estudiado aquí en la psicología endocéntrica desde hace más de 30 años, que es la metafisiología, que también tiene una parte profunda y que ahorita las vamos a platicar. Todas estas cosas tienen un proceso psicológico, hablando de la metafisiología, pero están basadas en una construcción ideática y también teórica, documentada obviamente, que al final de cuentas te presenta como recurso el lenguaje, la estructura que se presenta para que la persona se trabaje desde otros ángulos, a lo mejor un poco más complejos, pero también un poquito más complejos, pero abordándolos desde la actualidad de la ciencia, ¿no? Como es el campo informacional que ahorita vemos. Vimos también la conformación de los temas que habíamos hablado hace 15 días de lo que se está viendo en diálogos endocéntricos del campo informacional, algunos aspectos ahí importantes que estamos construyendo finalmente, de diálogos hacia el grupo de investigación y el grupo de desarrollo. ¿Ok? Y pues bueno, este grupo de desarrollo, pues, yo creo que hasta la siguiente quincena lo vamos a ver porque apenas nos vamos a ver el domingo y el sábado hay grupo de entrenamiento donde vamos a ver el manejo de cómo se maneja un grupo presencial, un grupo en plataforma digital o mixto, o sea, cómo tienen que operar ahí el trabajo de las emociones, las tensiones y todo eso, pero eso ya lo platicaremos la siguiente vez. ¿Qué vimos en el grupo didáctico? Te voy a platicar así a grandes rasgos los temas generales que se ven ahí y si podemos andar en alguno que te interese o me preguntes que crees que le puede interesar a la gente, pues lo desarrollamos un poquito. Bueno, el circuito 7 es el neurogenético y hay muchas cosas que todavía se están investigando en el proceso evolutivo de la persona. Hablar del circuito neurogenético, estamos hablando de los procesos que se encuentran a nivel genético. La genética actualmente, pues todo el mundo en el área académica tenemos lo que es el fenotipo, el genotipo, el fenotipo que tiene que ver con la herencia física, el genotipo que tiene que ver con cómo responde lo físico al ambiente, y nosotros, más o menos como en el 93 sacamos, unos ingenieros genetistas, la idea o la teoría de la psicología endocéntrica en la parte genética que se llama cianotipo, que es la herencia psíquica. Esto puede decir que, digo, un ingeniero genetista va a decir que eso está en el genotipo, porque pues, son las respuestas del ambiente, del organismo al ambiente, Los genes. etcétera. Sin embargo, eh, en el 94 hubo una reunión allá en Nuevo León, Monterrey, en Sintermex, donde se juntaron los psicólogos de todas las corrientes y ahí hablaron sobre las posibilidades de la herencia que hay de un trastorno mental o de alguna cosa de este tipo. ¿Sí? Y hablaban que era por arriba de un 36% la posibilidad de que algún trastorno se heredara de tipo psíquico. Ujú. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, si esto es así, pues hay que regular y sacar la parte que corresponde a una herencia psíquica más allá de las condiciones ambientales. Aun y cuando el libro de los diagnósticos y trastornos mentales o estadísticos, el DSM-5, que es el que está ahorita, pues ya nada más tiene dos líneas, la falta de adaptación al ambiente y algún trastorno formativo o algún trastorno de tipo fenomenológico
o topográfico en el cerebro que haga que tenga algunas funciones disvariadas. Cuando antes eran tres, pues eran los neuróticos, eran los limítrofes y eran los que tenían algún tipo de trastorno físico. Hoy ya nada más son dos: capacidad de adaptación al ambiente y algún trastorno físico que tenga que ver con asuntos fisiológicos, perceptuales, de escucha, etcétera, etcétera. Okay, ¿Sí? que Entonces, obviamente esos cambios son debido a eso, ¿verdad? A la cuestión sí, genética, o sea, ajá, entonces, esos cambios del DSM-5 están puestos de esta forma porque nada más dejaron dos líneas. La física, que es una herencia fisiológica mala, un trastorno físico que te afecta el cerebro y que te afecta en cuanto al contacto con el ambiente, con la gente. Entonces, dices ahí, bueno, ahí se acomoda muy bien la psiquiatría y las psicologías y todo ese tipo de cosas, porque era un trastorno físico, nació mal la persona, o una terapia con medicosa estructura le afectó y fisiológica. quedó trastornado, o un golpe, un accidente y quedó trastornado, y dices, bueno, ahí no hay problema, ¿sí? Pero sí hay herencias específicas, químicas, orgánicas, neuroeléctricas, ¿sí? Que hace que la persona tenga otro tipo de procesamiento en su sistema nervioso, ¿sí? Los Okay, psiquiatras, para poder equilibrar su afán de querer curar algo con medicamento y todo eso, crearon la Asociación de Neurodivergentes o, ¿cómo se llaman? Lo que es cuando aceptan a todos, ¿cómo se dice, Alex? Es o inclusión neuro, neurodivergente, sí. sí, es como neurodivergente, o sea, es una asociación Tipo de donde inclusión, sí, sí, sí. de inclusión sobre los procesos neurológicos, donde muchas de las patologías ya les quitaron el peso social y psíquico de decir, eres divergente o tienes esto. Incluso podemos ver en las redes sociales que te dicen, mira, si hablas así, si interrumpes, si socialmente de repente te hartas, te ponen ahí, entonces tienes esto o tienes esto otro. Entonces, de alguna manera, creo que es un paso muy importante en el proceso, pero sigue siendo orgánico o falta de adaptación al ambiente. Y hay una herencia realmente en esto. Entonces, el cianotipo, que es parte de lo que se ve aquí, pues lo vemos a través de la hipótesis de Rupert Sheldrake, de la causación mórfica, que ahí se explica así a grandes rasgos cómo el gen se modifica a través del contacto con el ambiente modifica el organismo y estas tres cosas se modifican entre ellos mismos. Y de ahí surgen pues, los procesos naturales de evolución, que es la migración, y en ese proceso de migración pues hay desarrollo de capacidades y habilidades y más o menos se les enseña un poquito esto a la gente y sobre todo que lo vean en su propia persona. Obviamente aquí no migramos del Polo Norte al Ecuador, pero sí migramos de un trabajo a otro o de una Sí, relación a otra y ahí es donde surgen o te echas para atrás, o hay capacidades o habilidades, etcétera. Ahí se trabajan algunas cosas de esas. ¿Sí? Hablamos un poquito también del campo de resonancia mórfica, que igual que el campo de captación mórfica es la manera en la que el gen a través del ambiente se expresa en nosotros. Y hay una familia que tiene una cierta naturaleza que se termina expresando en nosotros. El entender esa propia naturaleza, no con la idea de cambiarla, sino con la idea de estar bien con esa identidad que también es biológica y que también es ideal y que también tiene conductas familiares y sociales, es estar bien con ella, entenderla, asimilarla, ¿sí? Y no estar inventando cosas. Y al referirme a inventando cosas, estoy hablando de que hay gente que importa valores que no son de su propia naturaleza y termina ok, teniendo problemas emocionales, psíquicos, de relación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando las relaciones pues tendrían que ser un poquito más naturales. Dentro de este ok. circuito hay una inteligencia y hay una realidad. La realidad, la inteligencia le llamamos mística, ¿sí? Es tu misterio personal, tiene que ver también con tu maestría o tu minister, tu ministerio, y donde vas a encontrar la información de quién eres es acerca del, del conocimiento de lo que se expresa de tu familia en tu persona. Y también yendo al circuito 3 cuando hablábamos del concepto semántico, lo conceptual Personal. semántico personal,
en donde puedes ir viendo cuál es tu fundamento de vida, tus opciones fundamentales, tu misión, tu trascendencia, tu misión, tus logros de vida y tu proyecto de vida. Eso junto con esto te genera realmente, puedes sacar cuál es tu misión, tu parte, tu ministerio, ¿verdad? Tu máster. Y finalmente es como la misión de paso aquí en la Tierra. Ahí se toca un tema también importante como les pongo el ejemplo de que cuando fue el año 2000, había un programa en el Discovery Channel donde ponían los 200 hombres más importantes en los últimos 2000 años. Entonces te iban poniendo, ¿no? Entonces se ponía bien interesante y pues ya pasaron todos los físicos y Cristo y todos los psicólogos y todo, y ya nada más quedaba el último y pues te lo dejaron para el último capítulo, ¿no? Y te lo dejaron ahí, y pues ¿quién será? ¿Quién será el más importante? Sí, ya cuando lo dicen que es Gutenberg, el creador de la imprenta, Oh, la dices, imprenta. pues sí, porque si no, Órale. no hubiera libros, no hubiera teclados, eh, no hubiera módems, no hubiera computador, o sea, no hubiera manera de Sí, sí. transmitir los libros, Producir. ¿no? Pues de qué sirve Sí, que sí, seas sí. un genio si no hay la manera en distribución de estos libros, ¿no? Entonces, yo les digo, oye, no puede ser que en 2000 años solamente 200 personas hayan figurado y todos los demás que hicimos. Sí, les digo que nos hicimos Ajá. pendejos y la chingada. Y la verdad es que sí, porque hay memorias que son neurológicas de tu experiencia y otras son memorias que vienen de tu familia. Esas tú las Sí, juntas y te da una respuesta individual, única, que surge a través del contacto con el ambiente y se surgen ideas. Solo que no las escuchamos o no les hacemos caso o decimos, eso está muy loco, me van a tachar de loco. Entonces, pues muchas de estas cosas quedan al margen. ¿Me explico? sí. Digo, había 200 personas y obviamente pues estaban los de las computadoras, filósofos, estaba Apple, Microsoft, Cristo, Buda, estaban ahí 1000 personas que han tenido una seria influencia en la humanidad y creo que todos somos parte de esa expresión genética que tenemos una influencia en nuestro entorno, con quiénes somos y qué es que nace de nosotros. Y esa es la parte de la inteligencia mística, ¿ok? Y hay una realidad inmortal, y esa la explico bien fácil para que la entendamos. O sea, el abuelo se muere, el papá se muere, uno se muere, y como quiera las mismas trampas, las mismas síntomas, las mismas cosas se siguen transmitiendo por generaciones. Y entonces, realmente la parte genética es lo que hace inmortal como tal en términos conductuales y afectivos a una persona. Se va transmitiendo, lo que se va imprimiendo y lo que se va transmitiendo en las siguientes generaciones. Y también toda la investigación que tiene que ver con genética, aunque digan que están para curar salud y para hacer salud o para encontrar curas y todo eso, al final de cuentas es buscar una parte de la inmortalidad o vivir cuando menos unos 250 años para estar bien, ¿sí? Final de cuentas es parte de la historia del ser humano en esa parte de buscar la inmortalidad que finalmente es trascender con, como en estos 200 hombres, en estos 2000 años, pero también pues incluirme yo en la lista, ¿no? Decir, oye, ¿yo qué puedo aportar en mi entorno, con quien yo soy, con lo que se expresa en mis memorias genéticas a través de mi propia naturaleza y de mi familia y todas las experiencias que tengo yo que se han impreso durante mi proceso de vida, ¿verdad? Y de ahí poder sacar pues, algo importante. Ahí sí está muy interesante, digo, saber qué se puede sacar importante, porque nuevamente lo que se maneja, por ejemplo, en el circuito genético, pues son cositas un poquito más, como dices, esto es una herencia que ya tiene muchos años, mucho tiempo, pero en sí, disculpa que se me fue la idea, pero estaba pensando, disculpa, Sí, lo sí, puedo no. editar. El asunto es que hay que hacernos caso, hay que conectar con lo que surge de nosotros, aterrizarlo, no dejarlo en una idea, ¿sí? Tocar tierra con esa idea y echarla a andar. Y creo que habría muchas más aportaciones de más personas que llevarían a que estemos mejor todos, ¿no? No es un asunto de Sí. competencia ni económico, es un asunto de estar mejor todos. Y ahí es a donde bueno, y por eso se me da también el avión, porque es un concepto nuevo que estás manejando en lo que sacó el físico este, el último que estabas investigando de campo informacional,
pues sí, imagínate, si se llena ese vacío semántico, pues a nivel genético, o sea, ¿cuál Ujú. será la propuesta a nivel de la humanidad? O sea, ahí sí cambia mucho, ¿no? Si se Sí, cambia la conducta de todo lo que traemos arrastrando ya miles de años, lo que, ¿cuál es la propuesta? lo que pasa es que, mira, te voy a poner nada más un ejemplo, ¿sí? Una transmisión de la naturaleza humana es que nuestra percepción está orientada hacia los objetos, hacia el tiempo, la Sí, percepción, y el tiempo en términos de experiencia. Y entonces eso hace que el metabolismo, ¿sí? Trabaje con funciones de tiempo, materia y las experiencias que ocurren. Nunca se nos ha enseñado a metabolizar en vez de tiempo, espacio. ¿Qué significa esto? Que yo voltee a ver al espacio, no a los objetos. Y entonces el modelo de la percepción se modifica y se modifica lo que procesa tu sistema nervioso y se modifica también las resultantes de tu cerebro, es decir, lo que surge o lo que emerge de tu cerebro al estar viendo el espacio, la percepción cambia, ya no se fragmenta, está unificada. Estás volteando a ver al espacio y lo que está contenido en el espacio. Ese es un simple ejemplo de un hábito natural que tenemos que lo puedes cambiar de inmediato, o sea, lo puedes cambiar ya, de una vez. O sea, no tienes que hacer gran cosa más que observar el espacio. ¿Sí? Y vas a ver cómo la percepción cambia de todo, de todo lo que está en tu entorno. ¿Sí? Digo, ahí se ponen hay ejercicios de eso desde el primer módulo. ¿Sí? Luego vimos los efectos de esta neurogenética, ¿sí? En cuestiones de las etapas intrauterinas, cómo tienen un efecto esta cuestión neurogenética, cómo tiene un efecto, por ejemplo, a nivel emocional, la relación que existe entre las emociones y la herencia a través del cianotipo, que es la herencia psíquica. Luego vimos también en el concepto personal, la parte semántica, es decir, qué esperan cómo te enseñaron en tu casa que eras tú, cómo te muestras a ti mismo, quién eres. Tiene que ver con la herencia de quién eres, el apellido, la identidad familiar, que si te pareces a ciertos tíos, etcétera. Todo eso también tiene un efecto neurogenético. La parte neurogenética también tiene que ver con la parte social, la parte sexual y afectiva, y también tiene que ver que una cosa es cómo te ves tú mismo, cómo te enseñaron a que te veas y cómo te muestras con la gente, y otra cosa es cómo te ve la gente. Todo ese proceso tiene que ver con una formación neurogenética que se trabaja ahí en el módulo, que obviamente estos módulos ya previamente trabajados, ya nada más los conectas a este trabajo nuevo y salen unos resultados bastante interesantes. También la parte del síntoma y la enfermedad, pues está en un hábito expresado a través de la naturaleza de tu familia y los síntomas y las enfermedades van asociadas no solamente con los órganos que se heredaron con una debilidad, sino también con las emociones a las que se expone uno, que van asociadas con el genotipo, que es la herencia de cómo responde lo físico al ambiente, y también la parte emocional. Entonces, la parte emocional genera una sintomatología psicosomática con un cuerpo que tiene una herencia determinada y entonces se ve, francamente, se ve así franco el asunto de la muy sintomatología directo. física y cómo la persona vive eso. Entonces, tal vez diga, yo no puedo cambiar el genotipo, pero sí puedo cambiar cómo me experimento, puedo cambiar parte del proceso del cianotipo y que a través de esas impresiones de experiencia vayan modificando la manera en que mi emocionalidad o mi parte psíquica responde a eventos en el ambiente. Y eso posiblemente vaya modificando mis respuestas físicas hacia afuera, disminuyendo o teniendo un control neurosomático sobre los síntomas o las enfermedades. O a través del circuito 3 entender que existe un concepto en mi cabeza que tiene una expresión somática. O al revés, tengo una información somática que se expresa a nivel semántico. Cambian mis ideas de acuerdo a cómo está mi cuerpo y eso es parte de la herencia. ¿Sí? También cambia los estados de ánimos, el temperamento, la parte genética que también se hereda y también obviamente cambia la parte espiritual, que ese es el siguiente, que ese lo vamos a ver dentro de casi un mes, ese tema aquí, Sí. aquí en la newsletter. Vimos también la relación entre el sistema nervioso y el equipo genético, el cerebro, la relación con el cianotipo, la herencia del cianotipo y la inteligencia psiónica, digo el cianotipo, la comprensión del deseo y el desarrollo en la inteligencia mística,
y también vimos lo que es la exploración de la realidad inmortal y el cianotipo. Es decir, a ver, qué cosas estás tú expresando que tienen una sintomatología en tu familia, es Ujú. decir, que siempre ha estado presente. Y ahí pues abordamos el tema, por ejemplo, de los síntomas, de las enfermedades, de las conductas, de las relaciones afectivas, etcétera, y se ve bien claro cómo estas se van repitiendo, ¿sí? No es un asunto de constelaciones donde hacen ahí sus jugadas, no, este es personal y ahorita vamos a ver cómo se hace aquí ese trabajo, porque todo esto es lo que vemos en cuestiones de temas, ¿verdad? Eh, Sí, hay potenciales de transferencia cianotípicos, ¿sí? Que también es un modelo de trabajo distinto, digo, así como hay un potencial evocado, cuando te pones un electroencefalograma y te dicen, a ver, piensa en esto y se prende una partecita del cerebro, es un potencial evocado. Hay un potencial transferido cuando yo me pongo y me concentro y me imagino algo a una persona y entonces ese potencial que se ve en mi electro se ve también en la otra persona, que son los experimentos que están haciendo los Greenberianos, ¿verdad? Ahorita actualmente, que traen ahí unos encefalogramas ahí de $600, que pues no te va a dar una resolución específica para hacer esos trabajos, pero bueno, son buenos intentos. Los equipos buenos pues cuestan muy, muy caro, ¿no? Este, y, y, y otra cosa es la transferencia cianotípica o de los potenciales cianotípicos. Es decir, que a nivel genético hay una conexión, ¿sí? No solo con las mismas personas, sino también con otras especies, ¿ok? Y les pongo un ejemplo que se hizo hace mucho tiempo, como en los años 70, donde se ponía unos electrodos a un pececito en una pecera, ¿sí? Y tenía una actividad eléctrica y magnética dentro de la pecera, ponían una planta afuera y también le ponían sus electrodos y tenía una correlación de actividad entre uno y otro. Entonces, después de varios meses le echan aceite a la pecera y cambia la actividad eléctrica magnética del pez y también hay un cambio en la actividad de la planta. de la planta. O sea, quiere decir que hay una comunicación todavía más profunda, ¿sí? Del campo electromagnético en una relación, que es a través de estos campos de resonancia. ¿Sí? Y finalmente el experimento no se hizo para eso, pero trae una condición bastante importante para poder observar algunos comportamientos que nos podrían determinar, sin echarle tanta ciencia y tanto laboratorio, que existe una comunicación más allá de las cuestiones cerebrales, porque pues, la planta no tiene un sistema nervioso con un cerebro que le comunique al pez. ¿Explicó? Pero sí Ok. hay unos campos de resonancia que están basados en el campo electromagnético que nos dicen que hay una comunicación y eso le llamamos potenciales cianotípicos, que pueden ser transferidos o de conexión. ¿Sí? Hablamos también de la percepción cianotípica, que es heredada. Hablamos de la inteligencia del ADN y del ARNA, ¿sí? De la inteligencia metabiológica, ¿sí? Que el cuerpo, más allá de su biología, existen componentes fundamentales. Y aquí quiero entrar así rápido para adelantar estos temas, ¿sí? La metafisiología es el estudio, lo que hemos investigado aquí por muchos años, en donde la medicina normal, y ahí entro todas, alópatas, homeópatas, todas las medicinas naturistas, todas, se enfocan a una falla orgánica donde conectan para hacer un tratamiento sobre el objeto. ¿Sí? Regresando a lo que decía ahorita de voltear a ver el espacio, de eso se trata la metafisiología, de reconstruir las estructuras en sus diferentes órdenes del espacio, su organización espacial, para que vuelvan otra vez a un equilibrio todos los órganos. ¿Sí? Partiendo de la idea, pues que tenemos un tejido, tenemos un órgano, tenemos un sistema y dentro de esos tejidos hay células y dentro de esas células hay DNA y dentro de ese DNA hay moléculas de aminoácidos y dentro de esas moléculas hay átomos y todas esas cosas son tendencias de carga y lo que hay que hacer es, en la metafisiología, es volver a la estructura al orden con los espacios correspondientes que le den esta inteligencia a estos espacios. Esa es parte de la explicación de la metafisiología y de lo que es el cianotipo. En términos generales, digo, hablábamos también aquí de la definición de la persona,
como otro tema importante porque pues la filosofía pues lo toca desde la ontología y que tiene un valor intrínseco cada persona, que por sí mismo vale, y luego otros lo definen por las cosas que hace o los alcances que tiene, pero en realidad, como lo vemos aquí desde hace muchos años, pues es una neurogenética, ¿sí? Escatológica, o sea, porque tiene un fin último esta escatología que hablábamos ahorita, que tienes que aportar algo para algo que existes, que seas un agente de cambio, y aparte tiene una parte epistemológica, ontológica, neurogenética, y también por ahí le poníamos cosmológica o interestelar, porque de alguna manera el universo, como parte general del universo, tú eres una expresión del universo, ¿sí? En los términos que lo quieras ver, religioso, filosófico, físico, químico, expresas algo del carbón, del oxígeno, del nitrógeno, ¿sí? Y finalmente, y del carbono. Entonces, finalmente, estas artes de expresión no creo que sean al azar, tienen una idea, tienen una forma, tienen una memoria y tienen una expresión de esto. Y obviamente que cuando la persona carece de sus significados, pues lo que hace parece ser que es aleatorio, es al azar y finalmente no terminas aportando mucho. ¿Ok? Eso es más o menos lo que se vio ahí, o sea, la parte de la escatología cosmológica, la ontología neurogenética escatológica, son que se basa en los principios de viralidad, epigenia, panspermia, que son cosas que vemos ahí en relación a esto. ¿Qué se trabaja aquí? Bueno, pues se trabaja la parte heredada, tienes familiares que les fue muy bien, que tomaron cierta información y que pues, les fue bien económicamente en las relaciones, etcétera, y lo que se hace es una triangulación entre tu persona y lo que estás proyectando en ese familiar, porque es una proyección finalmente, pues, el familiar que está vivo, uno muertito que tenga las mismas características, se hace una triangulación y se sacan los puntos perceptuales importantes o significativos para que tú hagas un proceso de túnel de impresión o sí, un efecto túnel en donde tú determines qué tienes que percibir de afuera, qué construcción de experiencia tienes que hacer y de qué te tienes que poner atención para darte cuenta de cosas afuera para poder recrear estas memorias neurológicas y sacar estas memorias genéticas que pues, están dentro de la familia. Es un ejercicio que se hace en repetidas ocasiones. Y lo mismo pasa con los familiares que les fue mal o que no están bien, también tú lo proyectas, le pones uno vivo, uno muertito, lo sacas y ves cuál es el significado y la emoción que te hacen retroceder o estar en esa parte estructural familiar negativa. Eso es lo que se ve en este grupo didáctico este, que vimos este mes. Vimos también en diálogos, se reorganizó los temas que habíamos hablado del campo informacional y concluimos en algunas cosas importantes, ¿sí? Como por ejemplo, todas las regulaciones de los procesos regenerativos a través del campo informacional. Vimos la parte del incremento de inteligencia como un proceso resultante de la fusión cuando tienes más información del campo. Vimos algunas cosas bastante interesantes que están en formación y que yo creo que ya van a quedar muy aterrizadas en términos conceptuales, que ahorita estamos hablando de estructura, en la siguiente vez que nos veamos. Otra de las cosas que vimos fue en diálogos, digo, en la escuela endocéntrica, Bueno, donde vimos el estadio 23, que tiene que ver con el incremento de inteligencia a nivel espiritual. Y ahí hablábamos un poquito de que también la genética genera o transmite la parte espiritual de una persona. Hablamos ahí que no es lo mismo la teología, lo que es la religión o lo que es las enseñanzas, ¿no? La parte pues, de todo lo que te enseñan en una religión para que puedas ir creciendo y todas esas cosas, ¿no? Y la espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad se hereda. Y hay gente que me decía, no, es que, le digo, mira, a ver, todos los libros de las religiones que tú me digas, de las cuatro más importantes, ¿eh? O sea, la judía, la musulmana, los zaratustos, los católicos, cristianos,
en sus primeros libros, siempre manejan el Dios de nuestros padres. Y te avientan una letanía de los papás y del perfil del Dios y la Vaya, relación que sí, tuvieron antes de esa historia de la genética y después. ¿Por qué? Porque esa es una parte heredada de la espiritualidad como tal, ¿sí? Y ahí va acompañada de la doctrina, de la religión, va acompañada de la teología, pero esas cosas ya son más incorporadas a una naturaleza de la espiritualidad que tiene, ¿sí? Y todas las religiones tratan de tomar todo esto, agarrar la naturaleza de la espiritualidad de la persona y decir, tienes que trascender tu naturaleza para algo espiritual. ¿Cuándo es lo mismo? En sí, términos naturales, tú tienes un valor por quién eres, tienes un espíritu con tu cuerpo, con tu mente, ¿sí? Y sí hay que educar ese espíritu. ¿Me explico? O sea, ¿qué le das? ¿Con qué lo alimentas? ¿Dónde te pones? ¿Qué piensas? ¿En qué experiencias te pones? Eso es educar, es cuidar tu espíritu. Eso sí es importante, ¿sí? Y vimos esas cosas ahí en el grupo. Luego vimos el Estadio 24, precisamente ayer, hablando sobre lo que es la fusión a nivel espiritual con la gente. Y hablamos del campo informacional y cómo dentro del campo está nuestro organismo, que se ve afectado por el campo, pero al mismo tiempo el observador modifica el campo al momento que observa, pero el que observa también está en el campo y se modifica con lo que observa. mm, Este proceso, aunque sea un poco redundante, es ujú, parte del entendimiento a nivel consciente sobre el proceso de lo que mi cerebro está teniendo. ¿A qué me refiero? Pues hay gente que va a decir yo, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Como las matemáticas en la uy, primaria o en ingeniería, ¿no? ¿Para qué me sirve aprender las integrales hiperbólicas? O sea, ¿qué voy a hacer con eso? No voy a ir al Oxxo a pedir algo, me da una integral hiperbólica, ¿no? Pero finalmente abre un espacio conceptual de información diferente acerca de un proceso que se vive a nivel espiritual en relación con la gente, ¿sí? En términos técnicos, científicos, de tendencia, y no hablo de tendencia de las redes, sino de tendencias de carga dentro del campo informacional. O sea, no es un proceso mecánico, es individual, pero al mismo sí, tiempo colectivo, ¿sí? Es total, pero al mismo tiempo es implicado. Estás dentro del campo, pero al mismo tu cerebro tiene procesos fuera del campo donde está procesando la observación, la autocontemplación. Se vieron todos estos temas, se hicieron sus respectivas dinámicas y su proceso. Y más o menos a grandes rasgos, esto es lo que vimos, así platicadito de corredito, lo que vimos. Por ahí se me escaparán algunos temas, pero creo que lo de diálogos va a quedar muy bien aterrizado dentro de 15 días y el proceso que vamos a ver de entrenamiento el sábado y el domingo el grupo de desarrollo donde vamos a ajustar el manual del usuario del sistema nervioso. También por ahí vamos a platicar de esos temas la siguiente vez que nos veamos, Alex. ok. Pues muchas gracias, Hugo. Buscamos pendientes estos 15 días y pues yo siempre me quedo nada más con las ganas de seguir invitando gente pues que le interese explorar y todo este tipo de temas, porque la verdad es que son cosas pues, pues que nosotros tenemos intrínsecas al humano y aquí se exploran a fondo y es muy padre como pues a las Y conclusiones, a la bueno, profundidad que se entre llega. aprender, Ajá, entre aprender, ver otra forma, integrar cosas nuevas de ciencia, ir adelantito, ir ahí surfeando ahí la ola ahí en lo más nuevo, sí, 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 pues también te da otra exacto. perspectiva muy diferente. Y sobre todo te voy a decir algo, cambia la manera en la que te relacionas con el pasado, presente, con el futuro, y cambia también la manera en la que te relacionas contigo, con la gente, y desaparecen muchas cosas problemas, porque lo que estás viendo es otra perspectiva de tu persona mucho más amplia. Sí, muy agradable. Pues gracias por todo eso, Hugo. Y pues aquí estamos, ¿no? Y Perfecto. adelante. Muchas gracias, Alex, y nos vemos No, pronto en hombre, 15 tío. días. Nos vemos pronto. Vale. Órale, bye. Bye.